Bien, damos un clic en el recurso que acabamos de crear, examen de redes informáticas en este caso. Damos un clic y aquí nos aparece pues la configuración que ya hicimos. El cuestionario no estará disponible hasta el viernes 23 de abril a las 8 de la mañana. Este cuestionario se cerrará el 23 de abril a las 8:45 de la mañana. Tiempo límite 45 minutos, método de calificación más alta, y aquí nos dice que aún no se han agregado preguntas. Entonces aquí viene y le damos un clic a editar cuestionario para empezar a agregar cada una de las preguntas que tengamos. Y aquí nos aparece ya donde vamos a ir agregando cada pregunta que tenemos en este espacio. Primero, vemos aquí que dice calificación máxima, tiene 100%. Esto nosotros tenemos que cambiarlo a 40. Lo podemos hacer al inicio o al final, no influye en nada. Entonces 40, le damos guardar y ya tenemos ese valorcito ahí como agregado. De ahí tenemos este otro espacio, que es aquí donde agregamos cada una de las preguntas. Le vamos a dar aquí el botoncito agregar y dice una nueva pregunta. Y nos aparece los tipos de preguntas que tiene la plataforma para poder trabajarlas. Se recomiendan utilizar pues algunas que son de manera automática, donde podemos trabajar solamente que la plataforma califique de manera automática las preguntas que se agreguen. En este caso de manera automática tenemos opciones múltiples o tipo opción única, ¿verdad? O cómo se llama la parte esta de selección única o selección múltiple. Esta parte dice que permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista que ya nosotros la configuramos. Tenemos esta parte de opción múltiple, automáticamente lo califica también la plataforma. Verdadero o falso, pues ya la manejamos, sabemos que también también la califica de manera automática. Tenemos emparejamiento, que es como que si tengamos términos pareados, ¿verdad? Donde hacemos las dos columnas y las respuestas que tenemos ahí. Tenemos respuesta corta, que aquí nos dice que nos permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califican comparándolas por distintas respuestas modelos que ya nosotros hemos creado. Esta respuesta corta puede ser o utilizarse en tipo completación. Para poder, en tipo completación, recordemos que el inciso aparece solamente escribiendo una palabra o dos palabras en el ejercicio o en las partes que tengamos. En esta parte hay que tener cuidado porque si la respuesta aquí para que sea de manera automática, el educando tiene que escribirla exactamente como nosotros la escribimos en la plataforma, en el recurso de examen. Si por ejemplo escribimos una palabra, por ejemplo, hay preguntas, en mi clase hay preguntas que dice cuál es la parte que se ocupa de actualizar la hora de la computadora. Entonces es la pila. Yo le puedo poner solamente la respuesta pila y el educando si pone la pila, la tomaría como mala, pero considerando de que sí está correcta. Entonces esa parte hay que configurarla, ya vamos a ver ese espacio ahí cuando lleguemos a esa opción. Tenemos otra que la podemos utilizar, que es tipo ensayo. Tipo ensayo es como donde hay un párrafo, donde hay un espacio, donde el educando puede escribir la cantidad de párrafo que considere. Entonces en las evaluaciones de examen se puede utilizar ensayo, respuesta corta, emparejamiento, verdadero o falso y opción múltiple. Esas son las opciones que podemos configurar o utilizar para poder redactar el examen. Bien, aquí vamos a utilizar en este caso la primera verdadero o falso, que va a ser el primer tipo que tenemos en el examen. Damos un clic, seleccionamos verdadero o falso, damos un clic en agregar y nos aparece la opción para configurar la primera pregunta. Nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta aquí es como lo que va a aparecerle al educando de cómo se llama la pregunta. En el caso, pregunta 1, inciso 1, ejercicio 1. Entonces nosotros podemos ponerle, en el caso solamente le pueden escribirle solamente el número 1 y vamos a saber que esa es la pregunta 1. Después tenemos aquí el enunciado. Ya tenemos el enunciado que va a ser la pregunta. Entonces vamos a trabajar con un examen que ya de la clase de redes informáticas. Entonces dice, en el año de 1973 se creó, ese es el inciso, este es el inciso de la pregunta que se considera ahí.
Recordando que ya tenemos que tener más o menos cuánto cuesta cada pregunta, ¿verdad? Tenemos que tener el valor de cada una de las preguntas que tenemos. Ok, aquí ya tenemos el inciso y aquí dice puntuación por defecto. Normalmente por defecto ya está pues que es un punto, pero nosotros le ponemos lo que consideremos o lo que hemos desarrollado en el examen. En mi caso tenemos que esa pregunta vale 2 puntos, entonces le ponemos 2. Retroalimentación es si queremos como reforzar el concepto o el contenido que tenemos en el inciso que hicimos. En este caso no es tan recomendable porque a veces el educando va a tender a confundirse. Entonces en esta pregunta, en este inciso, es verdadero. Entonces número de ID no le ponemos tampoco número de ID para que quede de manera libre. Y respuesta correcta, pues seleccionamos la respuesta que aparece falso. Si la respuesta es falsa, la dejamos como falso. Pero si la respuesta es verdadera, le damos verdadero. Configuramos esa preguntita. Y ahí los demás dice retroalimentación de verdadero, retroalimentación de falso. Si queremos considerarlo, pero no es tan necesario porque ya sabemos de que el educando pues solo responde de manera directa a cada una de las preguntas. De ahí nos vamos a guardar cambios. Le damos un clic a guardar cambios. Ya nos aparece la primera pregunta. Podemos visualizar esta pregunta de manera previa. Entonces le damos un clic aquí en donde está la lupita con el signo más. Le damos un clic y al educando le va a aparecer solamente la primera parte, la parte de acá arriba, solamente esto. Donde dice pregunta 1, sin responder aún. Puntuación pues es 2%, vale 2. Y ahí está la pregunta. De ahí seleccione una, le da verdadero o falso. ¿Cuál quiere seleccionar el educando? Vamos a dejarle en falso. De ahí él va a ir respondiendo y al final envía la pregunta para revisión. Perfecto, ahí tenemos una. Vamos a agregar una segunda pregunta, siempre de verdadero o falso. Le damos a agregar. Esta sería el inciso 2. La pregunta en el año En el año 1930 aparece el sistema operativo Unix. Vamos a poner el puntaje, 2 puntos, y la respuesta. Vamos a poner la respuesta verdadera. De ahí damos guardar cambios. Aquí tenemos 2 preguntas ya. Y este es el espacio que les decía en el esquema. Tenemos aquí página 1, que al educando le va a aparecer solamente la página 1, una pregunta. La tiene que responder y después dar siguiente. Después dice página 2, tendría que responder y dar siguiente. Si yo quiero que estas 2 preguntas o las que considere para abajo me aparezcan solamente en una sola página, yo utilizo esta herramienta que está aquí. Esta herramienta que aparece acá donde aparecen las flechitas, yo le doy un clic y visualizamos que se unen las 2 preguntas y ya me queda en una sola página, página 1. Bien. Vamos a agregar otra pregunta. Una nueva pregunta, verdadero o falso, agregar. Esta sería la pregunta 3. Vamos a escribir el inciso. La red MAN tenemos el inciso, vale 2 puntos, la puntuación, y esta la vamos a dejar que es falsa. Le damos falsa y guardar cambios. Ya tenemos aquí la segunda página para esta pregunta, pero como vamos a hacer que este sea solo un tipo, que es verdadero o falso, vamos a agregar a que sea en una sola página, dándole clic en las flechitas acá. Ya tenemos, una vez que tengamos todas las preguntas de verdadero o falso, también podemos cambiarle el tipo aquí, el título a esta sección nada más de verdadero o falso. Yo le doy un clic aquí en el lapicito y puedo escribir tipo verdadero o falso. Puedo poner el total. 20% si serían entonces 10 preguntas. Y el valor de cada una. Para que acepte el título, le doy a Enter después de que lo escriba.
Y ya tengo ahí la primera sección, la primera parte. Consideremos de que aquí ya tenemos pues las 10 preguntas en este espacio, ¿no? Ya el educando, cuando lo revise, le van a aparecer las preguntas. En este caso aquí solamente aparece una, pero a ellos le van a aparecer pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y así sucesivamente para abajo cada una de las preguntas de verdadero o falso.